Cristian, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les trató este fin de semana largo? Me imagino que habrán aprovechado para estudiar, para, para actualizarse, ¿eh? Ya que no hay tantos eventos, aunque parece que fabricamos los eventos igual. Bien, Cristian, por la sinceridad. Y sí. Bueno, eh, antes de empezar, siempre pregunto si algunos desean hacer alguna consulta sobre temas de auditoría tratados durante la teoría o alguna consulta sobre eh, sobre las clases de los prácticos. Yo le subí la solución propuesta, creo que bueno, que está bastante explicado, pero igualmente estoy para poder resolver las dudas si está en mi conocimiento y en mi capacidad. Si no lo está, me comprometo a buscar la información, a estudiar y tratar de disiparles de manera correcta las dudas, ¿sí? Yo, cuando no sé algo, lo reconozco, siempre digo que nadie sabe todo, nace sabiendo, así que por ahí lo peor que puede suceder es que yo diga cosas como que las sé sin estar seguro de ellas, ¿sí? Así que, bueno, cualquier duda, estoy a su disposición para que yo se las pueda tratar de resolver. Eh, y en el caso de que no haya dudas, podemos avanzar un poquito. La idea hoy es introducirnos un poquito hacia el rubro créditos por ventas, pero previo a eso vamos a charlar un poco sobre control interno, vamos a, vamos a ver un poquito la importancia de lo que es, lo que se viene hablando, lo que habrán visto en la teoría, lo que Fabián le viene dando, sobre cómo encarar el proceso de la auditoría, es decir, tomar tomar conocimiento del ente, eh, evaluar en las etapas preliminares cómo funcionan los controles internos establecidos por el ente, ¿sí? Así que hoy vamos a hacer hincapié un poquito en lo que sería el conocimiento del ente, el relevamiento y la posterior evaluación o sea, conocer qué controles internos cómo están diseñados los controles internos y, y luego evaluar su funcionamiento, ¿sí? Y bueno, y un poquito ver qué impacto tiene esa evaluación y esa ponderación que hagamos nosotros como auditores sobre los controles, el funcionamiento del control interno del ente, ¿sí? Tanto de su diseño como de su funcionamiento completamente. Y qué confianza deseamos depositar, por supuesto, en esos controles y va a tener una influencia directa en el diseño de nuestro programa de auditoría para el rubro. Sabemos que programa de auditoría para el rubro sería el conjunto de procedimientos de auditoría que vamos a hacer para
reunir evidencia que luego nos permita opinar sobre la razonabilidad y la veracidad de las afirmaciones contenidas en los saldos de cada uno de los rubros de los estados contables que nos ha presentado el ente, ¿sí? Hasta ahí supongo que la tienen claro, ¿sí? Entonces voy a iniciar esta clase, que va a ser relativamente corta quizás, porque creo que hoy juega Argentina. Cristian, ya que estás por ahí, ¿me podés decir a qué hora juega Argentina? Así planificamos esta clase bien. ¿Ya jugó? ¿Ganó 2-1? Pero me perdí el partido. Yo pensé que era a las 9:30. Goles de... ¿Está perdiendo? No. Correa hizo uno. No, va ganando, ganó. Ah, bueno, me perdí porque, bueno, estaba acá atento a la clase, no sabía ni la hora, fíjate. Qué desastre. Bueno, qué despistado. Hubiese visto el partido. Bueno, David, bueno, por lo menos estamos con 6 puntitos dentro del bolsillo para el próximo mundial. Podríamos ir planificando una ida, digamos, al próximo mundial, ¿no? Pero cada vez nos va a salir más caro, eso está medio lejano. El tema de conocer el negocio, muchas veces se habla, digamos, en la auditoría, pero la importancia de conocer el negocio, ¿no? Ahora le estoy por leer un artículo de un libro, es interesante porque habla de la caída de Enron. Enron fue una compañía, la caída de Enron fue o marcó en lo que sería nuestra labor como auditores un punto de inflexión, ¿sí? Porque a partir de ahí vinieron grandes cambios y vino la posterior sanción de la ley Sarbanes-Oxley, que se llama así por los autores de esa ley en Estados Unidos, donde realmente hubo grandes cambios en el enfoque y en la manera de hacer la auditoría. La quiebra de Enron Corporation, voy a leerles este artículo, ¿sí? Que era la compañía mayorista de energía más importante de la nación, representaba el colapso corporativo más grande de la historia de Estados Unidos. A pesar de que antes de esa caída ocupó el 7º lugar en la lista Fortune, de los 500 que tenían una capitalización de mercado de 75.000 millones. El declive de Enron fue rápido. Comenzó en octubre del 2001 cuando funcionarios de esta empresa informaron de una impactante pérdida trimestral de 618 millones de dólares causada por supuestos socios misteriosos y ocultos relacionados con personas dentro de la compañía. En ese entonces y a principios de noviembre del 2001, los funcionarios de la compañía se vieron forzados a admitir que habían mentido en su declaración de que habían obtenido casi 600 millones de ingresos en el año 1997, lo que requirió la revisión de 4 años de estados financieros auditados. A finales del 2001, la compañía había quebrado. Enron fue creada en el 1985 a partir de la fusión de 2 gasoductos. Fue pionera en el comercio de gas natural y de electricidad en el nuevo mercado de utilidades desreglamentado. En sus primeros años hizo dinero por medio de activos financieros tangibles como gasoductos. Sin embargo, para finales de 1990, el 80% de los ingresos de Enron provenía de un negocio menos definido, conocido como operaciones y servicios mayoristas de energía. Enron había construido nuevos mercados, como la administración de riesgos climáticos, y creía que podía manejar comercios de casi cualquier cosa, incluyendo electrones y espacios de publicidad.
A principios del 2001, las especulaciones sobre los negocios de Enron comenzaron a evidenciarse. Un muy reconocido banquero de inversiones declaró públicamente que nadie podía explicar en realidad cómo Enron hacía dinero. Además hizo notar una mención no muy clara y poco común en los documentos de Enron acerca de las transacciones que esta y otras entidades habían efectuado con una parte relacionada que dirigía un alto funcionario de Enron. Sin embargo, esta información era muy difícil de entender. Ahora, en la vorágine del colapso, muchos se preguntan cómo éste pudo permanecer sin ser detectado por tanto tiempo. Muchos señalan la estructura de negocios increíblemente complicada de Enron y sus estados financieros relacionados, poco claros y confusos. Lo que estamos observando aquí es un ejemplo de informes financieros muy complejos. No tenían que mentir. Todo lo que tenían que hacer era oscurecerlos mediante una sutil complejidad. Comenta John Dingell, congresista estadounidense de Michigan. Incluso otros alegan que los hombres que dirigían la compañía nunca entendieron siquiera el concepto de su negocio porque era demasiado complicado. Al parecer, la complejidad e incertidumbre que rodeaban al negocio de Enron y a los estados financieros también engañaron a sus auditores. El auditor de Enron enfrentó una lluvia de ataques, demandas de acción colectiva y una condena que finalmente produjo el cierre del despacho. Creo que el estudio de auditoría se llamaba Anderson, ¿sí? O Anderson. Skinner y Anderson era un estudio famoso, tienen libros de auditoría escritos, eran modelo a seguir por varios de los estudios, ¿sí? Entonces, el auditor de Enron efectuó una serie de ataques, demandas de acción colectiva y una condena que finalmente produjo el cierre del despacho. En testimonio congresista de diciembre del 2001, el director ejecutivo del despacho de auditoría admitió que el criterio profesional del despacho resultó ser incorrecto y que, de manera errónea, había permitido que Enron separara las actividades vinculadas cuando debían estar consolidadas. Es probable que surjan varias lecciones del desastre de Enron. Una en la que los auditores deben poner especial atención es en la importancia fundamental que tiene la comprensión del negocio e industria de la compañía. Sin ese conocimiento es casi imposible identificar los riesgos importantes del negocio que tienen influencia en los estados financieros. ¿Sí? O sea, el conocimiento del ente, esta es una nota y una consecuencia de algo que por ahí no se suele dar demasiada importancia cuando encaramos la auditoría o estudiamos, pero el conocimiento de la empresa, de sus actividades, de las posibilidades de que esa empresa pueda llevar adelante el negocio, cuáles son los riesgos inherentes de la actividad, de su actividad, todo eso ayuda a que nosotros podamos determinar un enfoque de auditoría correcto para poder opinar sobre los estados contables, ¿sí? No nos olvidemos nunca que como auditores tenemos esa responsabilidad hacia todos los usuarios de la información que van a tomar decisiones sobre esos estados contables y esas decisiones, bueno, pueden ser equivocadas si nuestro trabajo no fue hecho con la conciencia profesional que tenemos que hacerlo, ¿sí? Que siempre debemos, éticamente debemos hacer. Entonces, le decía que la caída de Enron
marcó un hito, digamos, en lo que sería la historia de nuestra profesión. En el año 2002, el Congreso de los Estados Unidos sancionó una ley conocida como Sarbanes-Oxley, ¿sí? También conocida como SOX, las iniciales corresponden a los apellidos de sus autores, y que es aplicable a todas las compañías que cotizan en bolsa en Estados Unidos y sus subsidiarias, ¿sí? La Security and Exchange Commission se conoce como SEC. Esta ley establece la responsabilidad de los directivos de las organizaciones respecto de la evaluación del diseño y efectividad de los controles internos, ¿sí? Pues, es decir, a partir de esta ley, bueno, ya hubo directamente asignada una responsabilidad a los directivos sobre el diseño y la evaluación que hagan de sus propios controles para todas estas compañías. Estoy haciendo una introducción a lo que sería la importancia, ¿no?, que va a tener la evaluación del control interno en nuestro programa o en la elaboración de nuestro programa de auditoría cuando vayamos directamente a validar los saldos. Qué confianza vamos a depositar nosotros en los controles y luego qué alcance le daremos a cada uno de nuestros procedimientos para reunir elementos de juicio que nos permitan opinar sobre su razonabilidad. Entonces, la ley estableció responsabilidad de los directivos de las organizaciones respecto a la evaluación, diseño y efectividad de los controles vigentes y que afectan a los reportes financieros, es decir, a los estados contables, y la obligación de informar las conclusiones de esta evaluación, ¿sí? También obliga a los auditores a opinar sobre estas afirmaciones efectuadas por la gerencia sobre su control interno, lo que lleva a realizar lo que se conoce una auditoría integrada. La auditoría integrada significa no solamente opinar sobre la razonabilidad de la información, sino también sobre el control interno y la evaluación que de este ha efectuado la gerencia. Estamos hablando en Estados Unidos. Ahora, nosotros estamos aproximándonos, cada vez estamos más vinculados, ya las últimas modificaciones, antes nos regíamos por la resolución técnica 7, y ahora tenemos una resolución técnica específica para las entidades que cotizan en bolsa. También tenemos otras resoluciones, como la 37, que es sobre la cual basamos nosotros nuestra materia, que está más vinculada a lo mejor a empresas que no cotizan en bolsa, y tenemos auditorías para pequeñas y medianas empresas específicamente. Pero todas van orientadas y la tendencia de las tareas de la auditoría van a estar orientadas siempre a la evaluación y ponderación que hagamos del control interno. Entonces, la ley sugiere para la evaluación que se haga del control interno utilizar el marco integrado de control interno, el Internal Control Integrated Framework. Perdonen el inglés cerrado que tengo, no es mi fuerte, precisamente. Ese informe de control interno fue publicado por el Comité de Organizaciones Sponsorizantes, ¿sí? Se llama el Committee of Sponsoring Organization, normalmente lo conocemos con la sigla de COSO, ¿sí? El informe COSO. Entonces, ese informe está integrado ese informe, esa organización, digamos, que emitió ese informe, ese comité organizador, son muchas agrupaciones de distintas agrupaciones de
de contabilidad, ¿sí? Ya les digo exactamente. ¿Quiénes integran, por ejemplo, para que tengan idea, el informe COSO? El COSO, digamos, el comité, eso quise decir. Un segundito, ya les digo cuáles serían algunas de las... la comisión Treatway, conocida como COSO también, que es el Comité Sponsoring Organization, o Comité de Organizaciones Patrocinadoras, está integrada por el Instituto Americano de Contadores, la ICPA, ¿sí? La Asociación Americana de Contabilidad, la AAA, el Instituto de Auditores Internos, el Instituto de Ejecutivos de Finanzas, el Instituto de Contadores Gerenciales, el Instituto... bueno, todas estas organizaciones son patrocinadoras y las que emitieron este informe COSO. El informe COSO, el informe Treatway sería, ¿sí? Desde el año 89 ya se había adelantado un estudio tendiente a establecer un nuevo concepto de control, que fue dado a conocer en el 92. Este marco COSO fue adoptado plenamente por los distintos organismos internacionales y por ejemplo, la Asociación Internacional de Contadores, y bueno, termina siendo tomado por las NIA también, ¿sí? En definitiva, la definición de control interno que da este informe dice que es un proceso ejecutado por la junta directiva o el consejo de administración de una entidad. Es decir, es un proceso ejecutado por los que dirigen o están al frente de una entidad, ¿sí? Por su grupo directivo, la gerencia, por ejemplo, y además por el resto del personal. Está diseñado específicamente para proporcionarle seguridad razonable de conseguir en la empresa 3 categorías de objetivos, ¿sí? Hay 3 objetivos que persigue el control interno: la efectividad y eficiencia de las operaciones de la propia entidad, ¿sí? Es decir, la empresa se dedica a cualquier actividad, ya sea industrial o comercial o de servicio, y la tiene que prestar de manera eficiente, es decir, lograr de la mejor manera y al menor costo posible y obteniendo generalmente una mayor rentabilidad. El segundo objetivo es la suficiencia y confiabilidad de la información financiera. Es decir, que es un objetivo pleno del control interno que los estados contables puedan, que su información sea confiable. ¿Queda claro? Y el tercer objetivo es un objetivo que tenga que ver con el acatamiento de las leyes y las regulaciones aplicables, ¿sí? Cumplimiento de las leyes y todas las regulaciones que existan para que la empresa justamente no corra los riesgos de ser sancionada. Por ejemplo, que respete las normas de medio ambiente, las normas de seguridad, que respete que tenga seguridad laboral, no sé, todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de toda la normativa específica que hace a la actividad de cada entidad, ¿sí? O sea, son 3 entonces objetivos que persigue el control interno siempre: efectividad y eficiencia de las operaciones, les decía, confiabilidad de la información financiera, que sea confiable y suficiente, que sea lo suficientemente, valga la redundancia, amplia como para que se pueda entender, ¿sí? O porque sea oportuna también. Y el cumplimiento de las leyes. Justamente hay una especialidad que viene tomando fuerza hace un tiempo, que son el Compliance Officer, ¿sí? Que son los oficiales de cumplimiento,
que son personas que se dedican a evaluar que la empresa no caiga en los riesgos de, bueno, evaluar que justamente la empresa cumpla con toda la normativa y que no tenga mayores problemas. Bueno, entonces, hablando de ese, todo esto lo tienen en los apuntes de teoría, por supuesto. Yo simplemente se los estoy comentando, porque estoy haciendo esta introducción a qué es lo que había sancionado la ley Cervantes, cuál fue el punto de inflexión, por qué el control interno empezó a tomar tanto protagonismo entre nosotros. Y bueno, a raíz de todo esto, hubo muchos cambios para mejorar las prácticas y el buen gobierno corporativo de las empresas que cotizaban en bolsa, ¿sí? Buena parte de estos cambios están orientados a mejorar la independencia de los auditores y en darle una preponderancia con relación a su cliente. Algunos de los cambios, por ejemplo, es que, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa tienen un comité de auditoría que la ley lo hace responsable del nombramiento, remuneración y supervisión de las firmas de auditorías contratadas para la auditoría financiera. Establece que el presidente del comité sea un consejero independiente y 3 de los 5 miembros que lo componen regula que uno de los consejeros debe ser un experto en temas financieros. Bueno, para aumentar la independencia del auditor, por ejemplo, la ley introdujo varios cambios, como, por ejemplo, endurecer la lista de servicios que están prohibidos para el auditor de la compañía, establecer al comité de auditoría como responsable de la autorización de la contratación de los servicios del auditor, eso ya lo dije recién, en cualquiera de las filiales del grupo, incluir en la memoria los honorarios percibidos por los auditores, por ejemplo, para darle más transparencia, en relación a cada uno de los servicios que presta, y se obliga al auditor responsable de un trabajo a rotar cada 5 años, es decir, ya no se enquistan a lo mejor en esa auditoría recurrente permanente. Y bueno, hay estos cambios han conllevado que las compañías que cotizaron en los mercados hayan tenido que diseñar e implementar, digamos, proyectos a nivel internacional de revisión de los sistemas de control interno. Estos proyectos aseguran que la revisión se efectuará en la mayor parte de las filiales y en cada una de ellas se debe cumplir que se documenten los controles existentes, se ponga a prueba la efectividad de los controles, que no existan debilidades de control que pudieran tener un impacto significativo, ¿sí? Y bueno, también exige que la dirección, por ejemplo, que es la encargada de evaluar su propio control interno, fíjense que debe intentar solucionar esas debilidades ante el cierre del ejercicio y corregir cualquier posible error en los estados financieros, ¿sí? Entonces eso obliga a las organizaciones a una revisión constante de sus sistemas de control. Ustedes me dirán qué tiene que ver con la auditoría, pero justamente el auditor tiene que opinar sobre esos controles internos también en Estados Unidos, y en nuestro caso, la relación que tenemos es justamente evaluar esos controles para ver cómo vamos a hacer, qué enfoque de auditoría le vamos a dar y cómo vamos a desarrollar cada uno de los programas, vamos a preparar cada uno de los programas en función a la confianza que deseemos depositar en ellos, ¿sí? Bueno, hay mucho para hablar de este tema en particular, pero
justamente le quería comentar que el informe COSO, digamos, establece cinco elementos, ¿sí?, de control. Entonces, el control interno es el proceso conformado por las diversas disposiciones y métodos creados por la alta dirección, desarrollado por el recurso humano de la organización, con el fin de dar seguridad y confiabilidad a la información que es generada en las transacciones económicas, promover la eficiencia y la eficacia de las operaciones del ente y asegurar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad interna y externa de la entidad. Contribuye a la seguridad del control interno, a la seguridad del sistema contable que utiliza la empresa. Y nosotros tenemos que opinar sobre esos estados contables, ¿sí? ¿Cómo contribuye? Porque fija y evalúa. Nosotros vamos a ir fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y financieros que van a ayudar a la empresa a realizar su objetivo. El control interno puede detectar irregularidades y errores y propugna por la, dice acá, solución factible evaluando todos los niveles de autoridad, la administración, del personal, métodos y sistemas contables, etc. Como importante acá tenemos los componentes del control son el ambiente del control, ¿sí?, la evaluación de los riesgos, las actividades que realiza la empresa, la información y comunicación y la supervisión y seguimiento. Yo voy a, probablemente le haga un cuestionario más adelante para ver si estuvieron leyendo algo sobre control interno y podamos, bueno, trabajar sobre el conocimiento de ustedes, ¿no? Vamos a compartir ahora, hoy vamos a iniciar entonces, visto esto de control interno, que no es nada comparado con lo que está en la teoría, tiene todo Fabián en la teoría. A ver, estoy tratando de compartirles un archivo, disculpen, acá. Un segundito, mi computadora está muy lenta. Vamos a hacer un ejercicio. Que lo subí al aula virtual, creo que todos lo tienen. Tengo la internet un poquito floja. Control interno, control, trabajo práctico. Este es el que quiero compartir. Acá está. Si me permite compartir esto. Compartir. Compartir mi contenido.
Bueno, ahí estoy compartiendo, no sé si lo están viendo. Ahí apareció. ¿Lo estamos viendo? Sí, se ve florido. Bien. Bueno, el objetivo de este práctico es comprender la importancia de la evaluación de los controles establecidos en un ente, el impacto de las debilidades y fortaleza de los controles analizados en la elaboración del programa de auditoría del rubro. ¿Sí? Bueno, acá vamos a leer este práctico y después vamos a ir comentando algunas de las debilidades. Usted está auditando los estados contables de B1 Sociedad Anónima que cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año y en relación con el rubro créditos obtiene la siguiente afirmación. En realidad acá no hay afirmaciones, sino que esto está mal redactado, me parece. La siguiente información sería, ¿sí? Porque hasta ahora estamos relevando información, ¿sí? Voy a corregir esto. Descripción del circuito de ventas a crédito y cobranzas. Vamos a leer completo y después vamos a ir desmenuzándolo para ir detectando las supuestas debilidades. Las ventas, ¿sí? Todas las ventas son realizadas por el señor S.T. Vende, quien recibe el pedido del cliente. Una vez analizado el legajo de este, le acuerda o no el crédito en base al cupo establecido por créditos. Efectuada la venta, pasa la factura al departamento de contabilidad para que actualice el legajo de cuentas a cobrar. ¿Sí? Contabilidad cuando registra esa venta va a ser deudores por venta o clientes a venta. ¿Sí? A veces también cobra las ventas de contado y entrega los fondos al cajero. El duplicado de la factura se envía al sector expedición para la entrega de la mercadería mediante remito firmado. Bueno, el señor J. Corriente, jefe de contabilidad de cuentas a cobrar, registra en el mayor auxiliar, ¿sí? Hace ese asiento que les comentaba. Luego pasa la factura al departamento de créditos para que tome conocimiento y la descargue del cupo asignado al cliente y la incorpore en el archivo de facturas a cobrar. ¿Sí? Hay un departamento que es específicamente de crédito, donde se le otorga el cupo a clientes y entonces se le efectúa una venta a crédito para que descarguen, ¿no es cierto? El contador general, señor Ignacio Nútil debe ser, registra las ventas a crédito en base a un listado prenumerado que le entrega diariamente el señor S.T. Vende. Por su parte, las ventas al contado surgen de la planilla de ingresos diarios que confecciona el cajero. Mensualmente, el señor J. Corriente consigue el saldo de la cuenta control con el auxiliar de cuentas a cobrar. Bueno, la cuenta de control son cuentas normalmente son los mayores de todas las cuentas, ¿sí? Es decir, las que sumarizan a otras cuentas. Cuando tenemos varias cuentas, subdiario de cuentas o mayores auxiliares de cuentas, y bueno, todo va a la cuenta, digamos, sumarizadora, que sería la cuenta de control. Emite el balance de clientes discriminado por antigüedad de saldos y envía resúmenes de cuenta a una muestra de clientes tomada de manera tal que cada cliente reciba un resumen por lo menos una vez por trimestre. En ausencia del señor Corriente, las tareas anteriores son realizadas por un auxiliar del área y supervisadas por el señor S.T. Vende. Bueno, las cobranzas de ventas a crédito las efectúa el sector de contabilidad de cuentas a cobrar.
la cobranza de ventas a crédito las efectúa el sector de contabilidad de cuentas a cobrar, el que descarga de inmediato el pago de la ficha del cliente y efectúa el seguimiento de las cuentas atrasadas. Bueno, el señor Armando Esteban Quito, gerente de la empresa, recibe diariamente la cobranza recaudada por el señor Estevende y el señor Corriente. Además, autoriza las notas de crédito por devoluciones, rebajas y descuentos, así como los asientos de bajas por incobrables. Bueno, antes de... Quédense con esto que acabamos de leer y voy a comentarles ahora les quiero comentar cómo tendríamos que encarar nosotros esa evaluación del control interno, ¿no es cierto? Porque podemos acá ir viendo que hay cosas, pero en general nosotros tenemos que analizar que ¿cómo es el circuito, por así decir, de lo que serían las ventas, ¿sí? En general, de un ente? Cada venta implica un resultado positivo que incrementa en forma, que modifica el patrimonio neto en forma aumentativa, le diría, ¿sí? Aumenta el patrimonio neto. La contrapartida es un aumento del activo, ¿sí? Una cobranza es una variación permutativa del activo donde disminuye el crédito y aumenta el dinero en efectivo, ¿sí? Solamente cambia la calidad de un activo por otro. Entonces acá el componente de ventas son los ingresos derivados por la transferencia de bienes o prestaciones de servicios, ¿sí? Y los créditos por venta son los derechos a cobrar que tiene el ente contra tercero de esa transferencia de bienes o prestación del servicio que hizo la empresa, ¿sí? Entonces, las cuentas, cada una de las cuentas de crédito por venta son cuentas residuales, les diría, ¿sí? Porque aumentan cuando se produce la venta y disminuyen cuando se hace una cobranza. Entonces, al cierre del ejercicio vamos a tener partidas que van a mostrar una situación al cierre del ejercicio. ¿Se entiende? En cambio, las ventas son cuentas de resultados y como tales son acumulativas, ¿sí? Es decir, vamos a ir teniendo la sumatoria de todas las ventas que se fueron o que ocurrieron durante el ejercicio. Y los procesos que están involucrados acá, en cuanto a comprobantes, por ejemplo, son la recepción de la nota de pedido. Es decir, es importante la nota de pedido, por más que normalmente muchas empresas y pequeñas empresas acá no la tienen o no cuentan como una normativa de orden interno, siempre es bueno asesorarlos de que es bueno que cuenten con la nota de pedido. Ya vamos a ver por qué por ahí pueden ser importantes las notas de pedido. Recibimos la nota, la empresa recibe la nota de pedido, tiene... El otro proceso es la entrega del bien propiamente o la prestación del servicio, en el caso de que sea una empresa que presta servicio. Y luego tenemos el otro proceso que es el de facturación, que ya pasa a ser algo más contable, les diría, y la cobranza, todo termina con la cobranza, ¿sí? Entonces, comúnmente empieza con la recepción del pedido del bien, el proceso de venta, digamos, ¿sí? Ya sea con nota de pedido o sin, pero vamos a suponer que tenemos una nota de pedido y empieza con esa solicitud, digamos. Puede ser una orden de pedido también que se llame así, ¿sí? Y esta nota de pedido tiene que tener, por ejemplo, 2 autorizaciones, sería importante que tengan. A ver, si por ejemplo, respecto al límite de crédito, hay que ver quién hizo el pedido
y ver si realmente tiene crédito, ¿sí? Para poder hacer esa compra. Y la otra, hay que ver si la empresa tiene, recibimos el pedido y hay que ver si la empresa tiene disponibilidad del bien o si está en condiciones de prestar el servicio que va a prestar, ¿sí? Entonces, si existen esas dos condiciones, se da curso, digamos, al pedido. Y también hay que ver si el pedido está valorizado de acuerdo a listas de precios autorizadas y actualizadas. ¿Sí? Son dos controles, pero pueden desagregarse en tres. Luego de ser aprobado, entonces, también puede ocurrir que si hay notas de pedido y se cumple con eso, que sean numeradas y que tengan las autorizaciones correspondientes y que existan controles para evitar que existan duplicaciones u olvidos, ¿sí? Porque eso puede afectar a la empresa, a la imagen de la empresa, o lo que sea. Así es que hubo un pedido que entró y que nunca se cumplimentó, ¿sí? Y también entonces hay que hacer conciliaciones de alguna forma para ver si todos los pedidos que entraron, si todas y fueron autorizados, han sido procesados, digamos, ¿sí? Si se le dio curso. Aprobado el pedido, que puede ser manual o a través del sistema informático, ¿sí? Ahí se emite la orden de despacho con el documento específico y muy especial que se llama remito, ¿sí? Entonces, el remito tiene que estar prenumerado, sería importante, porque, a ver, este es un documento esencial para el manejo físico de los bienes. Y también es importante la fecha en la cual se consigna la recepción por parte del cliente de ese bien, porque señala el perfeccionamiento de la operación, ¿sí? El remito no está valorizado, pero figura en las cantidades y sirve para respaldar lo que sería todo el manejo físico de los bienes, ¿sí? Acompaña la entrega de mercadería, respalda la baja de las mercaderías del stock, ¿sí? Y bueno, es bueno que estén bien consignados los datos del cliente y la fecha de la entrega. Este es un elemento vital en la fecha de la entrega porque determina, digamos, el corte de la transacción. Este remito, una copia del remito tiene que ser firmado por el cliente, ¿sí? Lo que sería un remito conformado. Y estos datos que están consignados en el remito sirven de base luego para la facturación, que es el otro proceso. Entonces, un adecuado sistema de control requiere que los remitos tengan esa numeración correlativa, ya sea en formulario preimpreso o que sean emitidos por los sistemas sistema de computadora computarizado que tenga, que cada vez es más normal que sea así, ¿sí? Entonces, para asegurar que se procesaron todos los pedidos, hay que conciliar el total de los pedidos autorizados con las órdenes de despacho de los remitos. Y para asegurar que todos los despachos fueron enviados al cliente, conciliar todos los despachos con los remitos conformados, ¿sí? Son controles que el ente debería tener establecidos para ir viendo que las operaciones se cumplan con eficacia, digamos, con eficiencia. Entonces, ahí pasamos al momento, con esos remitos conformados, a la confección de las facturas, ¿sí? Entonces, hay un punto fuerte, acá, en este caso hay un punto fuerte de control. Nosotros tenemos que aprender a detectar cuáles serían los controles fuertes, o sea, llamamos controles claves también, muchas veces. Y acá un punto fuerte es que las facturas tengan en una numeración correlativa, digamos.
Ahora ya prácticamente con todo lo que es la facturación online vía FIP, eso ya estaríamos cumpliendo con los requisitos legales e impositivos vigentes, ¿sí? Entonces, las facturas son esenciales porque son las que impactan en la contabilidad, que respaldan todas las registraciones contables respecto de las ventas y de los créditos por venta. Entonces, para asegurar que todos los despachos fueron facturados, hay que conciliar con toda la factura con todos los remitos conformados, ¿sí? Y los remitos que no cuenten con la correspondiente factura deben ser analizados. Es decir, nosotros deberíamos hacerle un seguimiento especial. Sobre todo aquellos que se demoran en el tiempo, ¿no? Bueno, sabemos que las ventas y el corte de la documentación va a indicar, mejor dicho, la factura habría que hacerla cuando la venta se perfeccionó, pero muchas veces eso no ocurre, ¿sí? Puede ocurrir que la factura caiga con una fecha de este ejercicio como una venta y el remito tenga una fecha posterior de entrega o de prestación del servicio que corresponda al periodo siguiente. Con lo cual, ahí, por ejemplo, estaríamos en un problema de un aumento de resultados positivos que no se habían perfeccionado el cierre, ¿sí? No se estaría cumpliendo con el criterio o el principio de lo devengado. La prestación del servicio, la fecha en la que se prestó el servicio sería el perfeccionamiento justamente del periodo en el cual se perfeccionó. Entonces, la fecha de entrega o de prestación del servicio indica, digamos, en el remito, es de fundamental importancia. Bueno, también en nuestro país, sobre todo, que tenemos procesos inflacionarios permanentes, es normal que, según las resoluciones técnicas, sabemos que las ventas tienen que estar valuadas a su valor al contado y los componentes financieros deben estar segregados, ¿sí? Eso para poder, eso lo exigen las resoluciones técnicas y nosotros debemos tener ese especial cuidado. Y los créditos, esos componentes financieros deben estar devengados en su justa medida hasta el momento de cierre y según el tiempo transcurrido. ¿Sí? Eso le da el valor y generalmente lo regularizamos con los intereses negativos, positivos a devengar. Bueno, entonces, viendo este proceso, acá tenemos las funciones que consideramos que claves que son incompatibles y que deberían estar separadas, ¿sí? Por ejemplo, todo sistema de control interno fortalecido debe tener una clara definición de asignación de responsabilidades y una adecuada segregación de funciones incompatibles, ¿sí? En este caso de créditos por ventas y cobranzas, por ejemplo, todo lo que sería este ciclo, es importante que el sector de ventas sea independiente al del otorgamiento de créditos, ¿sí? Es decir, en general, en cualquier etapa, en cualquier proceso y en cualquier rubro, va a ser importante que una sola persona no tenga todo el ciclo completo de toda la operatoria, ¿sí? De lo que sea, por ejemplo, el manejo o custodia de los bienes físicos, por ejemplo, el que hace un despacho o el que recibe la mercadería, no debe ser el encargado que esté manejando el dinero, por ejemplo, que se dedique a cobrar, no debe ser el encargado de registrar.
y el que registra no debe ser el encargado de hacer una conciliación. Y el que hace la conciliación debe estar supervisado por un supervisor. Es decir, tiene que estar todo segregado. El sector, muchas veces, por supuesto, sobre todo en los entes de pequeñas y medianas empresas, por un problema de costos, imposible establecer una burocracia interna tan elevada, con lo cual habría que detectar bien estos controles clave de lo que le estoy hablando, ¿sí? Y recomendar es decir, nosotros como auditores después le podemos recomendar al propietario, pero como auditores tenemos que ver, digamos, en estos controles clave o la inexistencia de estos controles, una debilidad, una posible causal de error o de fraude, y debemos prestar especial cuidado. Con lo cual, si detectamos una debilidad, deberíamos profundizar el alcance de los procedimientos de auditoría que posteriormente vamos a hacer para poder validar la razonabilidad de esos saldos manifestados en los estados contables. El sector del ingreso de pedidos, vamos a suponer que vamos recibiendo las notas de pedido, el despacho y la facturación, ¿sí? Debe estar segregado de las cuentas a cobrar, contabilidad y cobranzas. Las funciones de despacho deben estar segregadas de las de facturación. Las funciones de cobranza tienen que estar separadas de las de contabilidad, por ejemplo, y de cuentas a cobrar y de la emisión de notas de crédito. Fíjense, si la misma persona es la que emite una nota de crédito y la que cobra, puede, digamos, tener una connivencia con el cliente donde hacerle una nota de crédito y cobrarle menos, por ejemplo, para que le salga más barato al cliente, perjudicando a la empresa, por supuesto. Las conciliaciones de los bancos, por ejemplo, deben ser aprobadas por personas distintas a las de cobranzas. O sea, acá entra banco porque se supone que una práctica sana de control interno es depositar todas las cobranzas que haga el ente, ¿sí? Es decir, todo el dinero que se recauda tiene que tiene que depositarse en una cuenta del banco, y todos los pagos deben salir con una orden de pago debidamente autorizada, un cheque o un fondo fijo que para gastos menores que sea controlado. A continuación, le voy a dar uno de los principales controles que pueden estar vinculados con este componente. Por ejemplo, a nivel gerencial pueden prepararse presupuestos y se preparan informes de gestión vinculados con este componente. En el caso del procesamiento, se utilizan para facturar listas de precios debidamente autorizadas y actualizadas. En caso de pactar precios especiales, lo mismo, tiene que ser autorizado por un funcionario a nivel adecuado para la función, es decir, hay una lista de precios X, pero bueno, puede haber un cliente especial, pero eso debería tener una autorización de un funcionario superior, digamos, ¿no? Tiene que haber normas claras y definidas sobre las condiciones de venta, ¿sí? Todo esto hace políticas sanas que hacen al procesamiento de las ventas en general. Los pedidos que son aprobados y son identificados o sea, cada pedido debe ser identificado con un sello, con una marca, ¿sí? Para evitar o saber, digamos, que todas las operaciones se controlar que todo se va cumpliendo, ¿no? Y así podemos encontrar innumerables recomendaciones, por así decir, en lo que hace este componente. Por ejemplo, que existan políticas de crédito claras y definidas, controlar, digamos, que las facturas y las notas de crédito sean registradas en forma correcta y sin duplicaciones, ¿sí? Es decir, hacer... Entonces, vamos a hacer
Todas estas cosas tienen que ver con el control interno del ente, y el ente mismo tiene que tener especial recaudo para que esos controles que deberían estar determinados se cumplan, ¿no? Nosotros simplemente vamos a evaluar cómo funciona todo eso, cómo está diseñado y cómo funciona. Entonces luego vamos a hacer, sí, pruebas de cumplimiento, vamos a hacer pruebas analíticas, vamos a hacer relevamientos, cuestionarios, es decir, vamos a ver distintas formas de ver cómo funciona todo el sistema de control interno del ente. Bueno, habiendo leído ya este práctico, entonces vamos a proceder a desmenuzarlo un poquito con estas cuestiones que acabo de comentar, y vamos a ver qué impacto va a tener esto en nuestro... ¿Qué impacto va a tener en la elaboración de nuestro programa de auditoría? ¿Sí? Ahora vamos a compartir. Perdón por la demora, pero mi computadora está un poquito lenta. ¿Sí? Acá estoy compartiendo, ya va a llegar. Y vamos a ir analizando más o menos, e ir desagregando y viendo qué podemos ir... Bueno, debilidades, acá armamos una tabla, debilidades, errores posibles que pueden llegar a ocurrir, sugerencias para mejorar eso, y impacto sobre nuestro programa de auditoría, ¿sí? Acá dice que se te vende, acuerda el crédito, ¿sí? Bueno, podemos hablar acá, pero podemos ver un poquito qué pasa si el mismo vendedor es el encargado de preparar, por ejemplo, analizarlas. Vamos a suponer que la empresa tenga bien establecido un formulario con determinadas características, que tenga detallado todo lo que hay que exigirle a un cliente para poder armar y definir el crédito que se le puede otorgar, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad de pago que demuestra ese cliente que puede llegar a tener? Ese sería el tema. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Sí? Que probablemente se te vende, perciba quizás alguna comisión por las ventas o por rendimiento, o tenga algún beneficio por todas las ventas que realice. Y el riesgo y el error que puede ocurrir acá es que exista cierta liviandad respecto del otorgamiento del crédito, ¿sí? Que sea un poco elástico, si nadie lo controla se vende, probablemente no le exija todos los requisitos o no controle que estén todos con tal de hacer la venta, ¿sí? Entonces, acá puede haber una mala administración del crédito, ¿sí? Es decir, el riesgo, ¿cuál sería? Aumenta el riesgo de incobrabilidad, ¿sí? Aumentaría potencialmente el riesgo de incobrabilidad al no exigirse todo lo que se debería exigir, ¿sí? ¿Qué sugerencias le podemos hacer, por ejemplo, a la empresa, digamos, al departamento de crédito? ¿Qué opinan? Que sea el departamento de crédito el que el departamento, o sea, tienen que ser dos personas distintas, tratar de separar esa función, habiendo un departamento de créditos en la empresa, y bueno, que se encargue de recibir toda la documentación
para poder armar la carpeta del crédito correspondiente. Habiendo un riesgo de incobrabilidad de todas estas ventas, ¿qué deberíamos hacer nosotros como auditores cuando elaboramos nuestro programa? Y bueno, vamos a suponer que depende de la empresa que se trate, pero vamos a suponer que se trate de una empresa que se dedique a la venta de electrodomésticos, por ejemplo, por así decir, y que tenga, bueno, que venda con los recibos de sueldo, con esto, sin garantía, es decir, que tenga, o sea, que venda mucho en cuotas, ¿sí? Y si el control, digamos, del otorgamiento, cuando se hizo el crédito, digamos, y la administración esa, fue débil, aumenta el riesgo de incobrabilidad. Entonces, si al cierre del ejercicio la empresa nos está diciendo que tiene cuentas a cobrar, deudores por venta, por ejemplo, 25 millones de pesos, y bueno, nosotros como auditores tenemos que saber si tenemos que ponderar correctamente si esas ventas van a ser, esos créditos por venta van a ser cobrables al cierre del ejercicio, verdaderamente, ¿sí? Entonces, lo ideal sería aumentar de alguna forma tenemos que profundizar el análisis de la cobrabilidad de esas ventas y extender el alcance de la confirmación a los clientes, ¿sí? A los clientes. No sé por qué no me escribe. Bueno, ¿sí? Bueno, a los deudores, entonces, tratar de preguntarles no me está escribiendo. Acá está. A los clientes, ¿sí? Bueno, no me escribe. No sé por qué, pero no me escribe. Ahí está. Bueno, por ahí vieron como procedimiento de auditoría, cuando vamos a iniciar la validación, uno de los procedimientos de auditoría es la circularización, es decir, mandar una carta, que la empresa mande una carta a cada uno de sus clientes diciendo cuánto deben al cierre del ejercicio, ¿sí? ¿Cuál es la deuda? Acá, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Fíjense que yo les he subido ahí un breve resumen de cuáles son los riesgos, cómo tenemos que encarar, cuál es el programa que debemos hacer. Un programa estándar, ¿sí? Es lo que puse como resumen, ¿sí? Que ustedes deben profundizar. Ahí pero bueno, tenemos toda la teoría de Fabián, que es la que deberían leer, y los libros que recomiendo, ¿sí? Hola. Hola, ¿sí? Bueno, se vende, cobra ventas al contado. Casi llegando a los 5. El mismo vendedor cobra las ventas de contado. ¿Qué error podríamos encontrar acá? Que existen retenciones de fondos, ¿sí? Ese es un riesgo, porque en realidad el que se debería ocupar de todas las cobranzas, como principio de caja único, ¿sí? Es una medida de control interno sana también, ¿ya? Una medida de administración, lo habrán leído y estudiado, que todo lo que se recauda tiene que estar en una sola caja, por así decirlo. No puede haber distintas chacritas y distintas cajitas. Asignar la función de cobranza a un sector ajeno al manejo de ventas y cuentas a cobrar.
podría ser caja o tesorería. Esa es nuestra sugerencia. Y el impacto sobre nuestro programa va a ser relacionar los remitos con las facturas y los recibos, digamos, de cobranza según la planilla de ingresos. ¿Sí? Es decir, este sería nuestro impacto sobre el programa. Agregaríamos un procedimiento porque encontramos acá una debilidad. Entonces, específicamente, vamos a hacer ese trabajo. Si nosotros no vemos debilidades y vemos que los controles están funcionando bien, probablemente esta relación de remito con factura y cobranza no sea necesario hacerlo en profundidad o prácticamente no va a ser necesario hacerlo porque vamos a estar presuponiendo que si todo el sistema de control está correctamente diseñado y está funcionando bien, probablemente no sea necesario hacer este proceso, ¿sí? Igualmente, siempre hay que hacer algunas pruebas sustantivas. Acá dice que las facturas no son prenumeradas. Bueno, esto prácticamente ya no existe más, pero en el caso de que existiese, ¿sí? Podríamos ver acá que podría haber una omisión de registrar ventas, encubriendo retenciones de fondo, la sugerencia prenumerar las facturas y hacer arqueo sorpresivo de fondo, recomendarles supuestamente, o hacer nosotros, y control interno y existencia de disponibilidades, ¿sí? O sea, recomendarle a la gerencia que haga auditoría sorpresiva y nosotros también podríamos, nosotros en general cuando hacemos un arqueo lo hacemos en forma programada. O sea que este arqueo de fondo sorpresivo, por ejemplo, para mí no viene acá, ¿sí? Esto es más bien de control interno, es de control interno. Pero sí podríamos revisión de arqueos sorpresivos. Revisión, acá podemos poner revisión de arqueos sorpresivos que haga la empresa. ¿Sí? Y acá sí podemos recomendar que haga arqueos. La custodia de las facturas está a cargo de quien registra. Esa es una debilidad también. Y bueno, vamos a ver un poquito qué debilidades encontramos en esto. Puede haber manipuleo de comprobantes y de registro, ¿sí? Es decir, bueno, tendría que haber un circuito, por ejemplo, tendría que haber un circuito y en general las facturas hoy están en internet, digamos, todo es online. Hay sistemas de información que directamente nos llevan están vinculados con la factura online. Y la persona, acá lo importante sería que la persona que está autorizada para hacer la factura no sea la persona que sea la encargada de registrar en la contabilidad de esa factura, ¿sí? Bueno, la custodia acá recomienda que debe estar a cargo del gerente, pero en este caso, viendo cómo es la situación hoy en día, podríamos decir que es importante que las personas sean distintas, ¿sí? Que no estén relacionadas. Y acá tendríamos que relacionar los remitos con las facturas y cobranzas según la planilla de ingresos y remito con los registros, ¿sí? Toda esta tarea va a ser una tarea de auditoría que vamos a hacer para tratar de detectar algún tipo de error. La contabilidad no registra en base a la documentación original. Vieron que le hacemos en base a supuestamente el reglamento decía que hacíamos en base a la planilla. Entonces, puede haber errores en las registraciones contables. La planilla debe estar acompañada por una copia de las facturas, es una sugerencia, y verificar la documentación respaldatoria con registros con un alcance importante, digamos, viendo esta debilidad de control, ¿sí? Nosotros ampliaríamos, por así decir, con un mayor alcance, controlar, digamos, la documentación que respalda cada operación con los registros. Y así,
vamos a ir viendo. Yo esta solución se las voy a subir, no los quiero agotar con todo esto, pero sí, antes de finalizar acá, quiero compartir acá un ratito, voy a compartirles unas recomendaciones generales. Un pequeño documento que fuimos elaborando. Quiero ver un poquito acá las, en general para todos los rubros, y esto tiene que ver, me gustaría que estudien control interno, ambiente de control, qué significa el ambiente de control, ¿sí? ¿Qué es la evaluación de los riesgos? Y acá tenemos principios de control interno generales, ¿sí? Esto es lo que quería llegar. El control interno es un medio y no un fin en sí mismo, es un proceso desarrollado por el personal de la organización, no puede ser considerado infalible, ofreciendo solamente una seguridad razonable. Por lo tanto, no es posible establecer una receta universal de control interno que sea aplicable a todas las organizaciones existentes. Sin embargo, es posible establecer algunos principios generales. Por ejemplo, la contabilidad y la parte operativa de cada operación que se haga deben estar separados, ¿sí? No pueden ocupar un solo punto el control de contabilidad y un punto control de operación. Deben utilizarse, entonces acá tenemos que aprender a desagregar eso, ¿sí? Siempre. Nadie debe tener la acumulación de la totalidad, ¿sí? Deben estar separadas la contabilidad de la operación. Todas las pruebas que podamos tener a mano para estar seguros que las operaciones se lleven correctamente. Ninguna persona individual debe tener a cargo completamente una transacción comercial. Bueno, esto es similar a lo mejor a lo que veníamos hablando, todo tiene que ver con segregación de funciones, ¿sí? Una persona puede cometer errores, es posible detectarlo si el manejo de una transacción está dividido en dos o más personas. Debe seleccionarse y entrenarse cuidadosamente el personal, ¿sí? De empleados. Un buen entrenamiento da como resultado más rendimiento, reduce costos y los empleados más activos. Es posible, si es posible, se deberían rotar los empleados. La rotación evita la oportunidad de fraude. Son recomendaciones estas generales de control, ¿sí? Las instrucciones de cada cargo deben estar por escrito. Los manuales de funciones cuidan errores. Generalmente hay que tratar de describir cómo deseamos o cómo la empresa desea que se haga cada operación y se debe tratar de controlar de que eso se haga así, ¿sí? Uno de los elementos a evaluar es la adhesión de los empleados a las políticas de control establecidas por el ente. Los empleados deben tener póliza de fianza, dice acá, evita posibles pérdidas por robo. Esto es una recomendación para evitar disminuciones patrimoniales por sustracciones. No deben exagerarse las ventajas de protección que brinda el sistema de contabilidad. Esto es una recomendación. Debe hacerse uso de cuentas de control con mayor amplitud, ya que prueban la exactitud entre los saldos de las cuentas, ¿sí? Generalmente, hoy por hoy está todo sistematizado, pero muchas veces existen registros o fichas individuales, manuales, y a partir de ahí salen algunos procesos, pero creo que cada vez estos controles ya vienen todo por sistema, ¿viste? Debe hacerse uso de equipo mecánico automático siempre que esto sea factible, cada vez está más automatizado, así que ya no hay. Bueno, en general, acá tenemos, todo esto está en la teoría de Fabián, así que no se los voy a mandar ahora, pero sí, más adelante vamos a hacer un cuestionario sobre control interno, ¿sí? Y
en la clase que viene, que va a ser la clase del lunes que viene, vamos ya, habiendo evaluado el control interno, habiendo establecido nuestro programa, habiendo hecho nuestro programa en función a cómo encontramos el ente, vamos a hacer una simulación de algún procedimiento de circularización, por ejemplo. Son los trabajos prácticos que tenemos en la guía. Probablemente resolvamos el trabajo práctico B2 con Fernando o con Alejandra, o el B3, es decir, hay otros casos. Toda la guía de trabajo práctico está a su disposición. Vamos a hacer las consultas pertinentes y vamos a seleccionar durante la semana uno de los prácticos para resolver, o probablemente subamos un trabajo práctico adicional. Bueno, las recomendaciones pedagógicas indican que no me debo extender más de 1 hora, y ya vamos 1 hora 20, así que me voy a despedir. Les agradezco a todos que me hayan aguantado, y bueno, por ahí perdón por la falta de práctica en el uso de todos estos sistemas, ¿sí? Así que bueno, me despido, les deseo buenas noches a todos y a descansar, ¿sí? ¿Alguno, Fernando, quiere comentar algo? ¿Alguno si está? No. Excelente tu clase, Flori, muy clara. Sin duda, evidentemente, porque los alumnos no consultaron nada. Bueno, no sé cómo anduvo el chat porque no lo tengo acá a mano, ¿viste? Acá está el chat. Bien. Sí, bueno. Así que, bueno, nos vemos. Nos vemos en la próxima clase. Sí, nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias por el soporte.